Hola a todos. En este video vamos a hablar un poco sobre lo que es el lenguaje de programación R y cómo trabajar con algunos datos, ¿no? Porque a lo mejor se les puede llegar a complicar un poco esto de la lectura y la comprensión, ¿no? Y saberlos interpretar, sacar medias, medianas, etcétera, ¿no? Pero antes vamos a empezar con una breve introducción a lo que es el lenguaje R, ¿no? Para que ustedes puedan interpretarlo después en RStudios. A lo mejor ustedes ya han trabajado con él, a lo mejor es la primera vez que lo usan, a lo mejor ni siquiera sabían de su existencia hasta ahorita, ¿no? O a lo mejor ya son unos expertos. Entonces, este video les puede ayudar, les puede servir, ¿no? Y cualquier duda, pues me siguen contactando conmigo y yo les puedo ayudar, ¿no? Entonces, ¿qué es el lenguaje R? Bueno, R es un lenguaje de programación de software libre. Recordemos que un software libre no es aquel cual no tienes que pagar como tal por utilizarlo, como sería el caso de algunos otros lenguajes de programación que no menciono aquí. Pero el R tiene esta facilidad y muchos otros lenguajes como C, Python, Java, todos esos que son software libre, en donde tú puedes descargar un emulador, un editor de texto y trabajar sobre él, ¿no? Lo mismo pasa con R. También es un lenguaje de programación interpretado y orientado a objetos, cuyo objetivo es hacer la lectura, la interpretación y el procesamiento de datos de una forma más sencilla. Por esa razón es que R se ocupa mucho en materias como estadística, en probabilidad, o ya si lo quieren ver especializado, ¿no? Tenemos aquí algunos ejemplos como análisis de datos, pero estamos hablando de análisis de datos muy complejos o una gran cantidad de datos, o la famosa Big Data, ¿no? Entonces, básicamente R se utiliza para eso. Es importante destacar que es un software libre y un lenguaje de programación orientado a objetos, porque pues les va a servir y en un futuro veremos por qué es un lenguaje de programación de objetos y qué problema les puede causar a ustedes cuando empiecen a ocupar esto de la lectura de datos y la importación de datos. Se dice que es un lenguaje de interpretación porque ejecuta las instrucciones, ¿no? Que el desarrollador ingresa de una forma directa, sin tener que pasar por el proceso de compilación al lenguaje máquina, una compilación que se hace internamente. Es decir, este lenguaje de programación, pues tú le metes instrucciones, tú le ingresas algunos datos, algunas variables, algunas cuantas cosillas que quieres que haga tu código, y automáticamente le das ya sea en correr o en ejecutar, en lo que tú decidas darle. Y pues bueno, no tienen que hacer ningún proceso, no se tarda mucho y lo hacen automático. De hecho, todos los lenguajes de programación en teoría son interpretación, pero hay unos en los que sí varían, ¿no? Como por ejemplo los lenguajes de ensamblador ya no son de interpretación, porque aquí ya tienes tú que usar lenguaje máquina, la máquina lo interpreta, lo compila y ya después ve qué hace. Sí, se dice que es un lenguaje de programación orientado a objetos. A lo mejor ustedes la conocen como PO, también es válido, debido a que maneja objetos, ¿no? Valga la redundancia, pero es importante destacarlo en su estructura, lo que hace más fácil la codificación tanto para ustedes como para R, interpretar lo que quieren, y la manipulación de algunas variables y algunos datos. Sí, pero antes vamos a introducir qué es un objeto en PO, ¿no? Porque ya dije, ok, R es un lenguaje orientado a objetos, porque trabaja con objetos. Pero, ¿qué es un objeto? Entonces, un objeto en este tipo de programación, en la programación PO, se puede definir como algún ente. Recordemos que un ente es algo que sabemos que existe, pero no lo podemos ver. Como un fantasma puede ser un ente, ¿no? O sea, sabemos que llega a existir, pero nunca lo hemos visto o no tenemos esa habilidad todavía de verlo. Lo mismo pasa con los lenguajes de programación. Cuando tú declaras una variable o algún objeto, sabes que existe porque lo estás viendo en tu compilador, ¿no? Pero no lo puedes tocar como tal, no existe. O sea, si tú declaras una variable que se llame datos 1, tú no puedes tocarlo en la vida real. Entonces, por eso es un ente. ¿Qué pertenece a una clase ya incluida? Esto es importante aclarar. Un objeto pertenece a una clase, ya sea que esté hecha por el mismo lenguaje de programación o que la hagamos nosotros manualmente, que tiene como objetivo dentro de cualquier entorno de trabajo, llámese C Sharp, llámese Java, llámese R, etcétera, separar a todo lo que se ingresa en la codificación, lo que simplifica la elaboración de un programa y la interpretación de dicho. De manera informal, esta fue la forma formal, pero de informal, podemos decir que un objeto en la vida real no sería como una entidad existente que pertenece a un problema con el que nos estamos enfrentando y podemos interactuar con él o con varios de ellos para llegar a una solución a lo que se nos pide, ¿no? Algunos ejemplos de objetos que podemos encontrar en la vida real, ¿no? Pueden ser personas, sabemos que existen y las podemos ver. Vectores, sabemos que existen. No los podemos ver físicamente, pero sabemos que dentro de un cuaderno, si nosotros declaramos un vector en su clase de física, pues ahí está. Y datos muy específicos, que es a lo que vamos a enfocar justamente esta programación en R. Entonces, esto fue lo que es un objeto, ¿no? Los objetos
Son muy útiles, son muy utilizados en lenguaje de programación porque les van a ayudar de mucho para entender y para saber interpretar datos y manejar con ellos de una forma más sencilla todo esto. Pero entonces entra esta cuestión de, bueno, pero un objeto no es lo mismo que una variable. La respuesta es no, son dos cosas distintas. Muchos creen que un objeto es el equivalente a una variable o incluso que es lo mismo a una variable. Un objeto es lo mismo que una variable, pero no, es algo erróneo, es una idea errónea, ya que ambos tienen distintos puntos de origen principalmente y dependiendo a lo que nosotros queramos usar o llamar desde alguna parte del código. ¿A qué me refiero con distintos puntos de origen? Pueden salir de alguna parte, ¿no? Por ejemplo, una variable puede salir desde su mismo código y un objeto puede salir desde una clase o desde otro código que existe, que tienen guardado en algún lugar, ¿sí? Entonces, una variable es un tipo de datos primitivo, ¿no? Recordemos que los datos primitivos son aquellos que son de tipo enteros, de tipo booleanos y de tipo de carácter, ¿no? Y los demás son los tipos no primitivos, ya serían otros datos que ustedes pueden buscar o que pueden darse una idea. Si no son enteros, entonces son enteros más largos, son decimales, etcétera, etcétera. Pueden almacenar internamente un valor que nosotros queramos. Hecho valor puede ser un valor numérico, un valor alfabético, un dato importado, una tabla, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, yo tengo esta variable que se llama datos 1 y le estoy pasando, en este caso enfocado a R, le estoy pasando que me guarde un archivo, ¿no? Que elija un archivo y que lo lea de manera CSS, ¿no? Ustedes ya saben que es un formato separado por comas. Entonces, en este caso, esta variable lo que está haciendo es almacenar ese archivo que yo le estoy pidiendo que almacene o que elija dentro de mi computadora. Pero un objeto es aquel ente, como habíamos dicho, que puede almacenar internamente algunas variables, funciones, puede incluso guardar más objetos, ¿sí? Es decir, puedes guardar un objeto dentro de un objeto, constantes, puedes guardar incluso tablas, puedes guardar bibliotecas, etcétera, que provienen de una clase o de un origen dentro de nuestro programa. Un ejemplo de esto pueden ser las columnas de una tabla importadas a R. ¿Por qué? Porque vienen desde un origen. ¿Cuál sería mi origen? El archivo que yo le estoy pidiendo que lea. Y entonces cada columna que yo lea o cada fila, dependiendo cómo lo quieras trabajar, corresponde a un objeto porque pertenece a una misma clase, que la clase sería pues nuestro archivo importado o nuestra base que se va a mostrar ahí dentro de R. Sí, entonces, como se pueden dar cuenta, datos 1 sería nuestro origen en este caso porque le estamos pidiendo que lea esa dicha clase o este dicho documento y cada columna o fila pues va a ser un objeto perteneciente a este. Entonces, esta fue la principal diferencia entre lo que es una variable y un objeto, porque R está enfocado hacia esta parte de programación orientada a objetos. Y pues bueno, vayamos a entrar ahora sí a lo que tanto les importa, que es la codificación, por si en su tarea lo necesitan o por si en algún futuro lo llegan a utilizar. Para este caso, observen que yo voy a utilizar un archivo separado por comas, el cual posee algunas columnas. Posee exactamente 6 columnas, las cuales son nombre, edad, el peso en kilogramos, la altura en centímetros, el ID y el salario de cada trabajador. No, en este caso yo estoy ocupando por decirlo así, una base de datos separadas por comas de una empresa que tiene algunos datos y algunos trabajadores ahí almacenados, ¿no? Voy a trabajar sobre esto para que vean, si ustedes tienen algo muy similar en su tarea, vean más o menos cómo se va a ocupar y cómo podemos interpretar. Entonces, una vez que ya tienen sus datos importados, ya sea desde un Excel o ya sea desde un archivo como este, un archivo plano, separado por comas, no recordemos que vamos a utilizar en este caso RStudios. No observen que, bueno, si quieren yo lo hago desde inicio, ¿no? Yo le digo a RStudios, por favor, impórtame un archivo, ¿no? En este caso es, ok, ¿qué archivo me estás pidiendo, no? Aquí tengo que ingresar, ya sea, ustedes ya saben, ustedes hicieron una investigación sobre el archivo, la URL. Entonces, en este caso, yo voy a buscar este archivo, ¿sí? Bien, una vez que yo ya elegí mi archivo y que ya está, bueno, está a punto de ser importado directamente a mi entorno de trabajo, observen que aquí ustedes ya le pueden modificar lo que ustedes decidan, ¿no? Que aquí les ponen automático las columnas y les pone qué tipo de valor o qué tipo de dato va a estar trabajando. Para el nombre, observen que estamos trabajando puros datos de tipo numéricos, ¿no? Por sus caracteres, ¿no? Edad, el peso, la altura, corresponden a tipos double, ¿no? Para el ID, observen que también son caracteres y el salario es de tipo double. No hay que poner el nombre que ustedes quieran a su archivo importado. En este caso, yo lo voy a dejar igual, nada más por conveniencia. Aquí ustedes pueden elegir algunas cosas como
que les conserve esta primera parte, esta primera fila, ¿no? Que son las columnas para que las puedan diferenciar, que les dé un espaciado, muchas otras cosas. Aquí pueden decir, observen, pueden poner, si su archivo está delimitado por comas, pues lo dejan tal cual. Si está delimitado por punto y coma, pues semicolon, por un tabulador, por un espacio en blanco, o si tienen otro como punto, o como esta barrita parada, no sé cómo se llama exactamente, ¿no? Pues le pueden poner ese, ¿no? Esto, el comentario se lo pueden dejar en default, ¿no? Y bueno, archivos que no conozcan, ¿no? O que no tenga un valor, ¿no? Un valor que está faltando, le pueden poner cualquiera de esos, ya sea NA, null, cero. Si ustedes dicen, no, yo quiero que mis trabajos, o que si me falta algún dato me lo ponga como cero, pues bueno, cero, o que sea vacío. Y ahora bien, en esta parte es importante que nosotros veamos. Es importante que esta librería a lo mejor ya la tengan descargada o instalada, ¿no? Y observen esta parte. Todo esto sería una variable que lleva por nombres y el guión bajo CSV. ¿Y qué estamos haciendo? Le estamos asignando a dicha variable, ¿no? Mediante la función read CSV, nuestro documento que seleccionamos, que sería todo esto. Entonces vean, ¿no? Toda esta parte. Y finalmente, esta última línea lo que nos va a permitir es visualizar toda nuestra tabla, ¿no? Entonces, una vez que ya hicimos todo esto, pues le damos simplemente a importar. Y observen, aquí tenemos todos nuestros datos importados, ¿no? Salario, ID, altura, peso, edad, etcétera. Y entonces nosotros podemos decir que esta base ya sería un objeto. Esta base ya es un objeto del cual nosotros podemos manipular sobre él o extraer algunos datos de él, ¿sí? Observen, aquí incluso, si nosotros le damos por acá, ya tenemos todos nuestros eh, datos importados, ¿no? Y aquí podemos ver algunas cosas, ¿no? Podemos ver de cuánto es la longitud, qué datos almacena cada uno, etcétera. Y aquí otras algunas cosas, ¿no? Ahora, vámonos directamente a la consola, ¿no? Aquí podemos ver que nos importa, nos dice el delimitador. Tenemos columnas de tipo carácter o char, que es nombre ID. Tenemos double, que son cuatro, edad, peso, altura y salario, ¿no? Y bueno, nosotros aquí podemos ver lo que ustedes ya hicieron en la investigación, que sería importar datos. Ahora bien, es importante que nosotros empecemos a trabajar sobre estos para que ustedes puedan obtener modas, medianas, desviaciones, sumas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo voy a limpiar la consola. Para limpiar la consola se utiliza lo que es control L, ¿sí? Control L. Para este caso, entonces si yo le doy control L, no, me limpia todo. Ya tengo limpio todo. Vamos a ver porque puede ser un error que ustedes pueden cometer en su tarea y que no les salga y que por eso se desesperen. Observen que yo quiero calcular la media, ¿no? O el promedio de la columna edad. Entonces, ¿qué pasa? Si yo ingreso directamente min, su función, y le digo que me lea la edad, me va a salir la siguiente leyenda. Entonces dices, ok, ¿qué sucede aquí? Yo sé que esto ya es un objeto. Sí, sin embargo, no hemos dicho que cada columna sea un objeto. ¿No? Entonces, toda mi base de datos sería un objeto completo. Pero si queremos nosotros que cada columna la trabaje por diferente, tenemos de dos opciones. La primera es convertir esto a un data frame, que es mucho más trabajo, es un poco más engorroso. Si ustedes lo quieren convertir e irse por ese camino, pues adelante. Pero si no, tenemos otras alternativas, ¿no? Entonces, esto es un objeto, pero ¿cómo lo hacemos para que detectar, ¿no? Que realmente yo quiero cada columna por separado. Bueno, si ustedes lo ingresan de esta forma, les va a salir muchos errores y no lo van a encontrar. Quizá les pueda salir este, que no encontró el objeto de edad, lo cual, pues sí, lo estamos viendo, pero no lo hemos declarado como objeto. O la otra es que les diga que ustedes están ocupando datos booleanos y que no les puede regresar un valor y a lo mejor les va a regresar este, ¿no? NA o simplemente NA. Es por la forma por cómo R trabaja y agarra los datos, ¿no? Les puede salir dos datos o dos leyendas distintos. Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, si ustedes quieren obtener la media de la edad, observen qué hacemos. Decimos nuestra función min. ¿De qué? De nuestra base inicial, ¿no? Que en este caso, o mi objeto, que en este caso es nombre, CSV. Hasta ahí está. Ya tenemos dicho que nos va a leer la media de todo nuestro objeto. Pero si nosotros queremos especificarle una sola columna, entonces tenemos que usar el signo de pesos. Sí, y observen que ya me sale nombre, edad, peso, altura y de salarios. Entonces, para este caso, yo voy a trabajar con la edad. Y ahora si yo le doy clic, ahí está, ¿no? Observen que ya me da la media de las edades de estas personitas que están aquí, ¿no?
Entonces decimos, ok, ya obtuvimos, ya sé cómo trabajar. Y así de sencillo ustedes pueden trabajar en R, ¿no? Esta parte, si ustedes quieren obtener, por ejemplo, la mediana, ¿no? Que es median, igual, seleccionan el objeto, signo de pesos, y ustedes dicen en qué columna quieren trabajar, por ejemplo, en la altura. Vamos a ver cuál es la media de esta parte, ¿no? Ahí está, 178. Pero si nosotros, por ejemplo, decimos otra vez la media de justamente la misma columna, le pongo aquí el peso, ahí está, ¿no? Nos saca la media. Y así ustedes pueden trabajar con algunos datos, ¿no? Y completar su tarea o completar algunas cosas que se les vengan en el futuro, ¿no? Existen muchas otras, funciones, ¿no? Como sumas, como desviaciones, etcétera, etcétera, y observen, ¿no? El total de las sumatorias, o la sumatoria de todos los salarios de cada persona, ¿no? Nos da un total de 104.500 pesos, ¿no? Y así ustedes pueden trabajar con datos, ¿sí? Entonces, esto fue todo por R. Esto fue cómo trabajar con sus datos, cómo aprender a leerlos y cómo manipularlos para que ustedes puedan completar su tarea.